tarde quiero saludarlos en el nombre de Cristo y contarles que con mis hijos hemos aprendido a ser más pacientes y tranquilos. Extrañamos mucho el estar congregados, pero con los mensajes del pastor y la señora Marta nos han fortalecido bastante. Quiero compartir con ustedes el Salmo 46 del 1 al 7, pues me gusta mucho. Dice así en el nombre de Cristo: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y también los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Tenemos un corito. En tus afanes y en tu dolor, Dios cuidará de ti. Vive amparado en su inmenso amor, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti. Y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará. En tus afanes y en tu dolor, Dios cuidará de ti. Vive amparado en su inmenso amor, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará. Oremos. Gracias, Señor, por las bendiciones que has derramado sobre todos nosotros, pues nos has dado fortaleza, tranquilidad, paz y esperanza. En esta tarde, Señor, pongo en tus manos a todos mis hermanos en la fe y en sus familias. Haz un cerco de protección para todos tus hijos. Te bendecimos, oh Dios. Gracias por ser nuestro escudo. Confiamos en ti. Gracias por darnos cada día un nuevo despertar. Nuestra victoria es segura porque nunca te apartas de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Gracias, Ladi, por ese saludo tan especial, por dirigirnos en esa oración tan maravillosa y por dirigirnos también recordándonos ese canto tan bonito. Qué bueno poder ver a cada una de las personas de la familia en la fe de nuestra comunidad, cuando vemos los saludos de los niños y vemos esa alegría expectante, esa espontaneidad de ellos tan maravillosa. Qué bueno cuando vemos a los jóvenes y vemos ese vigor, ese coraje, esa vida que está en medio de esa juventud tan maravillosa. Cuando vemos a nuestros adultos y vemos en ellos esa seriedad, ese aplomo que van adquiriendo con los años. Pero también cuando vemos a nuestras matriarcas y a nuestros patriarcas y vemos en ellos esa serenidad y sabiduría que también nos ayuda a descansar en el Señor. Gracias al Señor por cada uno de los miembros de nuestra comunidad, de nuestra iglesia, porque Dios ha puesto a cada uno de nosotros con un propósito, con una función en medio de su cuerpo. Vamos entonces ahora a la palabra de Dios. Hoy continuamos
con el texto del Evangelio de Juan, capítulo 5. El domingo pasado llegamos hasta el versículo 18, pero el Evangelio de Juan, o mejor, el capítulo 5 del Evangelio de Juan inicia con la llegada de Jesús a Jerusalén y llega a un estanque llamado Betsatá o Betesda, y allí se acerca a uno de los muchos enfermos que hay en este lugar. Es una persona paralítica y Jesús hace un milagro. Ese milagro genera una situación algo complicada que Jesús la propicia, y es que es un sábado cuando se realiza ese milagro, y Jesús le dice a esta persona que es sanada: levántate, toma tu lecho y anda, toma tu camilla y anda. Este hombre hace caso, se levanta, toma su camilla y anda, pero de acuerdo a las reglamentaciones este hombre no podía hacerlo porque en sábado eso era trabajo y él no podía cargar nada porque estaba sencillamente yendo en contra de las tradiciones que tenían los judíos. Estas tradiciones eran una serie de reglamentaciones que los judíos habían ido poco a poco estableciendo y que estaban en una colección, en un libro donde estaba toda esta colección de reglamentaciones llamado el Talmud. Entonces los jefes religiosos se dan cuenta de esto y le preguntan: ¿Quién te dijo? ¿Por qué estás caminando con esto? ¿Por qué estás cargando? Y dice: pues el que me sanó me dijo que lo hiciera, que me dijo que cumpliera con esto. ¿Quién lo hizo? El hombre no sabía quién era, no lo vio. Pero llegamos así al versículo 16, todavía en el texto que revisamos, en el cual reflexionamos el domingo, y vamos a repasar estos últimos 3 versículos que ya leímos el domingo. Versículo 16 dice: precisamente por esto los judíos perseguían a Jesús, pues hacía tales cosas en sábado, y ese era el gran problema. Estas personas no se alegraron en ningún momento porque el paralítico que llevaba 38 años en esta situación fue sanado milagrosamente. No le dieron las gracias a Dios, no se alegraron con esta persona que por fin podía caminar, sino únicamente pusieron su mirada en lo que no se debía hacer. Versículo 17, pero Jesús les respondía: mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. Y Jesús está hablando de que el Padre de él, que es Dios, y ellos saben a quién se está refiriendo, está trabajando porque Dios nunca deja de trabajar. Dios es quien sostiene absolutamente todo. Hebreos en el capítulo 1 nos recuerda que Dios sustenta todo, sostiene todo por el poder de su palabra, por su palabra poderosa está sosteniendo todo. Los planetas se sostienen en el sitio que deben sostenerse porque Dios está sustentándolo. Los átomos se mantienen juntos, unidos, porque Dios los mantiene juntos. Nosotros vamos creciendo, respiramos, porque Dios sustenta todo, las plantas, los animales. Vamos a encontrar una cantidad de explicaciones biológicas al respecto, pero lo que la ciencia hace sencillamente es descubrir la manera como Dios sustenta todo. Pero en últimas es Dios el que con su poder, con su palabra poderosa, está sustentando absolutamente todo. Si Dios descansara por un momento, absolutamente todo colapsaría, dejaríamos de respirar, los planetas se estrellarían unos contra otros, la naturaleza entraría en un caos total, en fin, nada se sostendría porque es Dios el que lo sostiene todo por su palabra poderosa. Y Jesús está diciendo: así como mi Padre hoy está sosteniéndolo absolutamente todo, está trabajando, yo también estoy haciendo lo que debo hacer, porque yo soy hijo de Dios. Versículo 18.
Así que los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo. A partir de ese momento comienzan a tratar de matarlo de manera más directa, pues no solo quebrantaba el sábado, entonces no solamente iba en contra de todas las reglamentaciones, de las tradiciones, de las religiosidades, de las costumbres que se tenían, no solamente eso, sino que incluso llamaba a Dios su propio Padre, con lo que él mismo se hacía igual a Dios. A partir del versículo 19, algunos biblistas, y hasta el final del capítulo 5, dicen que es el texto más importante del Evangelio de Juan. Sea o no sea el más importante, es un texto hermosísimo, porque aunque es un poco profundo, también es un texto que muestra el amor de Dios, la misericordia de Dios a través de su Hijo Jesucristo, y cómo Jesús es quien cumple esa misericordia de Dios para salvar a la humanidad. Dice Juan capítulo 5, versículo 19, y hoy vamos a ir hasta el versículo 29. Dice así el 19. Entonces Jesús afirmó: ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. La Biblia nos dice que Dios es amor. Y Jesús nos está diciendo que absolutamente todo lo que Él hace es porque está en absoluta consonancia, concordancia, unidad con lo que hace el Padre. Nada de lo que hace Jesús está separado de la voluntad y de la unidad y de lo que hace el Padre, que es amor. Dios es amor y Jesús está actuando en esa misericordia y en ese amor en medio de los hombres. Y Jesús les está diciendo: absolutamente todo lo que yo hago es porque lo estoy haciendo junto con el Padre, porque todo lo que yo hago es porque el Padre también lo está haciendo. Versículo 20. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. No hay secretos entre el Padre y yo, les está diciendo. Todo lo del Padre yo lo sé porque el Padre me ama. Continúa el 20. Sí, y aún cosas más grandes que estas le mostrará, que los dejará a ustedes asombrados. Entonces les está diciendo: ustedes están muy confusos, están muy enojados, están ya empezando a buscar matarme porque sané a un paralítico, porque convertí el agua en vino. Pues esto ni siquiera es la cuota inicial. Vendrán cosas mayores, se sanarán leprosos, se multiplicarán los panes y los peces y alimentaré a miles de personas. Habrán muchas cosas maravillosas que van a ver, pero no solamente eso, sino que la obra de Dios, la salvación, llegará a través mía. Llegará el momento en que yo derrotaré a la muerte, derrotaré al pecado y derrotaré a Satanás. Muchas cosas que los asombrarán vendrán. Esto que ustedes están viendo no es nada en cuanto a todo lo que viene. Versículo 21. Porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quienes a Él le place. Dios es el que da la vida. El Padre da la vida. Pero el Padre en el Antiguo Testamento resucitó a algunos muertos. Allí algunos profetas fueron usados por Dios para resucitar muertos, para reavivar muertos. Utilizó Dios, por ejemplo, a Elías y a Eliseo en estas funciones. Y Jesús también va a resucitar a algunas personas, a revivir a algunos muertos. Por ejemplo, a la hija de Jairo. También hay una mujer en una población llamada Naín que es viuda y que su hijo es revivido por la acción de Jesús, por una orden de Jesús. Lázaro es levantado de la tumba después de 4 días de estar muerto
por la acción, por la palabra, por la orden de Jesús, porque Jesús da vida de la misma manera que el Padre da vida a los que ya han dejado de respirar. Dice el versículo 22, además, el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio ha delegado en el Hijo. 23, para que todos honren al Hijo como lo honran a Él. El que se niega a honrar al Hijo no honra al Padre que lo envió. Miren, el Padre no juzga a nadie. Todo juicio lo ha delegado en el Hijo. Jesús le está diciendo a estos judíos, cuidado, cuidado, ustedes saben que va a haber un juicio al final, pero no lo va a hacer el Padre. El Padre lo delegó en mí. Ustedes están frente a quien los va a juzgar. Por eso tienen que abrir sus ojos. La misericordia de Dios, el reino de Dios ha llegado. No les estoy pidiendo que hagan algo diferente a escucharme. No les estoy pidiendo que hagan algo diferente a poner su mirada en donde deben ponerla. Abran sus oídos y escuchen. No sigan mirando únicamente lo que les dicen sus tradiciones. Pero ¿por qué hace eso el Padre? ¿Por qué delega el juicio en el Hijo? Para que todos honren al Hijo como lo honran a Él. Es el versículo 23 que ya lo leímos. Los judíos tenían que honrar al Hijo. Los judíos se negaban siquiera a prestarle atención a las palabras de Jesús, pero no solamente tenían que prestarle atención a las palabras de Jesús, no solo tenían que no perseguirlo, no solo tenían que permitirle predicar, tenían que honrarlo. El que se niega, termina el 23, a honrar al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Si ustedes, señores judíos, me están diciendo blasfemo, si ustedes, señores judíos, me están diciendo que lo que yo hago es de parte del diablo, si ustedes, señores judíos, y cuando utilizo la palabra judíos me refiero a los líderes religiosos, si ustedes, líderes religiosos judíos, no quieren honrarme, no están honrando al Padre. Si ustedes dicen que cumplen con absolutamente todas las leyes, que diezman hasta de lo que no tienen que diezmar, que oran más de lo que dicen, que de lo que oran los demás, que se conocen todas las escrituras de memoria, y ustedes dicen que honran al Padre, de nada les sirve todo lo que están haciendo, porque si no honran al Hijo, no están honrando al Padre. Esa es la misericordia de Dios. Ustedes no van a tener salvación, no van a tener vida eterna por cumplir y cumplir y cumplir, por seguir cargados, por seguir haciendo todo lo que hacen. Escuchen, abran sus oídos a mis palabras, les está diciendo Jesús, y dejen que yo les dé esa libertad y esa vida eterna que vine a dar. Dice entonces el versículo 24, ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado. Ciertamente les aseguro que no necesitan seguir cumpliendo las minucias que están cumpliendo. Ciertamente les aseguro que mientras más hacen eso, menos me pueden ver. Mientras más cumplen lo que están cumpliendo, menos me pueden escuchar, porque su mente y su corazón están direccionados es a lo que hacen y no a mis palabras de vida eterna, es lo que les está diciendo Jesús. Sino que ha pasado de la muerte a la vida. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Hace un rato Jesús les estaba hablando de la muerte natural, de dejar de respirar, pero ahora les está hablando de un juicio y de pasar de muerte eterna a vida eterna. El que oye las palabras de Jesús, el que cree en la obra de Dios a través de Jesucristo, a través de la obra de Jesús en la cruz del Calvario, pasa
de muerte a vida eterna. Y eso es lo que vino a hacer Jesús, y eso es la maravilla de la obra de Dios. Por eso este texto es tan formidable, este texto es tan maravilloso, este texto muestra el amor de Dios. Señores religiosos judíos, les está diciendo Jesús, por favor, bajen todo ese andamiaje que han construido para tratar de llegar a mí, y permítanme llegar a ustedes por mi palabra, les está diciendo Jesús. El 25 les dice: ciertamente les aseguro que ya viene la hora, y ha llegado ya, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Y aquí se está refiriendo a los muertos en este momento, pero también a los muertos en el futuro. Todos nacemos muertos, todos nacemos separados de Dios. Pero los que oímos las palabras de Dios, y las creemos, y creemos en lo que Él hace, pasamos de muerte a vida, viviremos. Dice el versículo 26, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo tener vida en sí mismo, y le ha dado autoridad para juzgar, puesto que es el Hijo del Hombre. El Padre es quien dio la vida, pero Juan en el capítulo 1 nos dice que Jesús es la vida, que en Él está la vida, y la vida es la luz de los hombres, de la humanidad. Jesús es la vida. Separados de Jesús estamos muertos. Aunque Dios dio la vida, la dio a través de su Hijo. Todo fue hecho por medio de Él y para Él, por medio de Jesús y para Jesús. Él nos va a juzgar porque Él es el único que puede dar vida. Él es el único que puede pasarnos de muerte a vida, y al juzgarnos nos va a pasar de muerte a vida si hemos creído en su palabra y en su obra. Versículo 28. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. 29. Y saldrán de allí. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. No se asombren. Y esto también es para nosotros. No nos asombremos. Esto lo dijo Jesús, y en las cartas de Pablo sí que nos lo explica. Llegará la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Llegará un momento en que Jesús volverá. Pero Jesús volverá de manera diferente. Cuando Jesús vino la primera vez, vino como siervo y como salvador. Vino como un siervo para servir, para dar salvación. Pero cuando venga por segunda vez, vendrá como rey y como juez, y vendrá a juzgar. Por eso, cuando Él venga la segunda vez, se oirá su voz, y todos nos levantaremos. Si ya hemos muerto, nos levantaremos de las tumbas. Si no hemos muerto, pues sencillamente pasaremos directamente con Él. Pero todos los que hayan muerto, dice, los que han hecho el bien. ¿Y qué es el bien? Bien no es hacer buenas cosas, no es ser buena persona. Bien es hacer lo que acaba de explicar Jesús: oír su voz, creer en su palabra, escuchar su palabra y al que lo envió, a Él. Es creer en lo que Él dijo, en lo que Él hizo. Creer en la obra de Jesucristo es hacer el bien. Y los que hagamos eso tendremos vida eterna. Resucitarán para tener vida. Pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. ¿Quiénes han practicado el mal? Todos hemos practicado el mal. Absolutamente todos. Y todos merecemos ser juzgados y condenados. Pero cuando hemos creído en la obra de Jesucristo, Jesús no nos ve directamente a nosotros, nos ve a través de la obra de Jesucristo, nos ve a través del sacrificio de la cruz del Calvario. Y aunque hemos hecho el mal, nos ve como si fuéramos Jesús, que no tenemos pecado.
Qué noticia maravillosa la que nos trae la palabra de Dios hoy. Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo, quien tiene la vida, ha venido para darnos vida. Ha venido para pasarnos de muerte eterna a vida eterna. Lo único que tenemos que hacer, al igual que estos judíos tenían que hacer, es dejar de mirar lo que los hombres nos han enseñado a mirar. Mirarlo a Él, escucharlo a Él, escuchar su palabra y recibir la vida que proviene de Él. Gracias, Señor. Gracias, Jesucristo, por tan maravilloso regalo. Gracias, bendito Dios. Vamos a orar. Señor, qué amor tan maravilloso. Gracias porque tú, Jesús, te hiciste hombre siendo Dios para darnos vida. Caminaste en medio de nosotros, fuiste rechazado, fuiste señalado, solamente por venir a derramar tu misericordia y tu gracia hacia nosotros. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra mirada en ti, a poner nuestros oídos en tus palabras, a disponer nuestra vida entera para recibir ese regalo, lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, porque somos pecadores y merecemos la condenación. Pero cuando confiamos en lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, para nosotros pasamos de muerte a vida, de condenación a salvación. Gracias, bendito Señor. Te alabamos y te exaltamos en Cristo Jesús. El domingo nos encontramos nuevamente a las 11 de la mañana. Un abrazo.